adelante, para presentar la ponencia de la implementación de proyectos ESG, con 2 casos de éxito, que estarán a cargo de los ponentes Rubí Álvarez Rodríguez, quien es gerente de la Unidad de Infraestructura Sostenible, y Francisco Quiñones Partida, que es director de Carreteras y Fondos de FONADIN. Sin embargo, me permito hacer algunas recomendaciones. Aquí silenciar a todos va a estar medio complicado, silenciar uno por uno, entonces le pido, por favor, de nuevo, tengan a bien silenciar sus micrófonos de caso de no estar participando en el momento y brindar esa facilidad y, digamos, atención a nuestros ponentes. Por otro lado, si bien ahorita compartimos las presentaciones, el formato de la presentación era PDF, les haremos llegar al final del taller cada una de ellas para que, bueno, pues tengan todo ese compendio de información en un momento dado. En este momento también mediante el chat les haremos llegar una lista de asistencia que estará a la cual nos referiremos asistiendo de su llenado cada ponencia en cada sesión para tomar, digamos, ahí y hacerles, digamos, llegar la información correspondientemente a la base de datos que se genere. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, ¿no? Le damos la bienvenida, ya está con nosotros en este momento la licenciada Rubí Álvarez Rodríguez para comenzar con su presentación. Gracias, buenos días. Yo, al igual que Paulina, estaré cerrando mi cámara para prevenir interferencia en el proceso de mi presentación. Y precisamente como menciona Israel, estaré comentando de cómo ha sido este proceso de escalar la implementación de criterios ESG en el FONADIN. Perfecto. La siguiente, por favor. Sí. Perdón, Rubí, discúlpame, me surgió el tema de también a los demás participantes, igual en la medida de que puedan apagar sus cámaras, esto para reducir la latencia de la red, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues ya no interrumpo más. Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy les estaré platicando de cómo surgió esta iniciativa, la alineación y antecedentes. Hablaré un poco, explicaré un poco de la estrategia de sostenibilidad y el marco de referencia que estamos tomando en el FONADIN, las buenas prácticas que hemos identificado en algunos proyectos que hemos evaluado del FONADIN, la sostenibilidad en los programas del mismo y los principales retos que encontramos al implementar criterios ESG en la institución financiera. Siguiente, por favor. Bueno, en un inicio el interés de integrar prácticas de sostenibilidad en el FONADIN se dio más que nada por la solicitud de inversionistas internacionales, extranjeros, que nos preguntaban cómo a través de Proyectos México, una plataforma para la promoción de proyectos de infraestructura, nos preguntaban si implementábamos prácticas de sostenibilidad y cómo verificábamos que se implementaban, cómo les dábamos seguimiento, etcétera. A partir de eso, decidimos llevar a cabo en 2019 una debida diligencia precisamente para identificar las prácticas ya existentes en temas de sostenibilidad y cuáles eran las brechas en el FONADIN. Derivado de esta debida diligencia, una de las recomendaciones fue crear un sistema de gestión ambiental, social y de gobernanza para el FONADIN y una unidad con el expertise específico para gestionarla, para llevar a cabo todo el diseño e implementación de este sistema. Posteriormente, en 2020, se crea la Unidad de Infraestructura Sostenible con el propósito de liderar la estrategia de sostenibilidad del FONADIN e implementar y operar este sistema de gestión ambiental, social y de gobernanza. Cuando inicia a operar esta unidad, se consiguió una cooperación técnica con el BID mediante una consultoría para el fortalecimiento institucional del FONADIN. El propósito de esto fue que la
consultora Infranova nos asesorara y nos apoyara justo en el diseño de este sistema, ¿no? Que nos fuese guiando de cómo abordar esto. Y actualmente, en este año, lo que hemos logrado avances en el plan de acción de la estrategia de sostenibilidad, un borrador del programa anual de trabajo para 2022 y el plan de acción para el diseño e implementación del sistema. Entonces ya tenemos como una ruta trazada por ahí. Todo esto con el propósito no solo de responder al interés de los inversionistas extranjeros, sino también de alinearnos con la política federal. En un ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, es el PEC, que en su acción 4.2.7 hace mención específica de impulsar la adopción de salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza en el FONADIN, con el objetivo de incentivar proyectos de infraestructura sostenible. Entonces aquí ya vemos un llamado, una necesidad explícita sobre este interés, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba Paulina, el marco regulatorio nacional es robusto. Entonces, el interés de crear una estrategia de sostenibilidad en el FONADIN es precisamente para apoyar el desarrollo y crecimiento económico sostenible y cumplir con los objetivos y metas nacionales e internacionales en temas de sostenibilidad. Del lado derecho pueden apreciar este diagrama, este gráfico con los 5 elementos, los 5 ejes estratégicos de esta estrategia, que son el marco sostenible al centro, el marco normativo sostenible, la institucionalización de la Unidad de Infraestructura Sostenible del FONADIN, un sistema de gestión ambiental, social y de gobernanza, la homologación de los programas del FONADIN y de la red concesionada, y la coordinación institucional y asesoría externa. Al momento de colaborar con la consultora Infranova y en este año que hemos recorrido de diseño y diagnóstico para esta iniciativa de sostenibilidad, nos dimos cuenta que es necesario, más allá de crear un sistema, que sea una iniciativa integral, que contemple estos 5 elementos para asegurar su operación óptima del sistema y la implementación de dichas prácticas en los procesos y normativa del FONADIN. Para ello también tomamos como referencia, como línea base, por decirlo así, o referencia, como lo mencionaba Paulina, el marco de sostenibilidad o de infraestructura sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Este marco comprende 4 dimensiones de sostenibilidad: la financiera, la ambiental y resiliencia climática, la sostenibilidad social y la sostenibilidad institucional. En el proceso de elegir un marco de referencia, nos pareció que este era el más adecuado a... Perdón, ¿Sí? Se generó un problema en la red, pero no sé si solo fue de este lado. Ok. Adelante, por favor. Disculpa, okay. Doctora, adelante. Está bien. Y efectivamente, como mencionaba, los criterios que comprende, que son más de 60, es el marco del BID, nos pareció más robusto y más ad hoc en las cuestiones de infraestructura de Latinoamérica. Solo aquí quisiera recalcar que en la implementación de esta estrategia de sostenibilidad notamos que el eje o la base de todo está en la creación de un marco normativo sostenible. Es por ello que lo dejamos al centro. Cualquier cambio, cualquier
eje adicional, como es la institucionalización de la unidad o la creación de un sistema, no puede tener el peso que se requiere o ser vinculante como se esperaría en algún momento si no se estipulan estos ejes dentro de la normativa del FONADIN. Y todo nace desde ahí, es por ello que lo dejamos al centro. La institucionalización de la UIS, es decir, que se integre a la estructura orgánica de la dirección, es importante también para darle esa voz al momento de emitir recomendaciones sobre cómo mejorar la estructuración de un proyecto de infraestructura que pase por el FONADIN. El sistema de gestión en su momento servirá precisamente para la identificación, evaluación y monitoreo de los criterios prioritarios que seleccionemos, sobre los cuales estaremos evaluando y emitiendo recomendaciones en su integración en los proyectos de infraestructura del FONADIN. La homologación de programas del FONADIN se refiere a que, y esto también va de la mano con el marco normativo, que los programas del FONADIN, es decir, el PRORESOL, PROMAGUA y PROTRAM, tengan lineamientos estandarizados, iguales, con respecto a los criterios de sostenibilidad que se implementen, precisamente para estandarizar y homologar procesos. Es decir, que cualquier proyecto, independientemente del sector, ya venga con ciertos criterios de sostenibilidad contemplados. Y la coordinación institucional y asesoría externa se refiere a que entendemos que de nuestra parte podemos pedir o solicitar la integración de estos criterios, pero que la normativa o el marco regulatorio nacional nos sobrepasa y nos tenemos que alinear a ello, ¿no? Entonces, también para generar esos cambios tenemos que colaborar con otras dependencias públicas, como sería Hacienda, por ejemplo, para crear ese cambio desde los lineamientos, por ejemplo, en los lineamientos de la ACB, ¿no? Para que vengan desde el instrumento normativo que rige la estructuración de los proyectos. Adelante, por favor. Bueno, eso fue grandes rasgos cómo estamos trabajando para implementar esta iniciativa de sostenibilidad en el FONADIN. Sin embargo, también hemos tomando como referencia el marco de infraestructura sostenible del BID, hemos llevado a cabo evaluaciones piloto de algunos proyectos que han pasado por el FONADIN. Y hemos notado que si bien no tenemos un sistema de gestión como tal integrado ya operando, ni la unidad tampoco forma parte de la estructura orgánica, notamos que algunos proyectos ya integran buenas prácticas de sostenibilidad que van respondiendo a esto. Entonces, aquí el propósito de esta diapositiva es mostrarles algunos de esos ejemplos sobresalientes de buenas prácticas internacionales por dimensión, temas de sostenibilidad. No voy a irme uno por uno porque sería redundante, pero sí resaltar algunos que igual y no son tan comunes. Por ejemplo, en la dimensión ambiental encontramos que en el criterio de biodiversidad, en algún proyecto identificamos que ya contaba con la obligación pedir que se presenten reportes de seguimiento en cuanto a las acciones para el resguardo de especies protegidas, como son la tortuga marina y el gallito marino. Este proyecto se estaba construyendo o se está llevando a cabo en una zona en donde desovan
especies de tortuga marina y habitan la especie de gallito marino, y es por ello que como parte de la MIA se le pidió que integrara estos planes de gestión, estas medidas de mitigación de impacto a estas especies. Y no solamente ahí, sino también que ellos ya tienen la obligación de presentar reportes de seguimiento, lo cual no es una práctica común. En la dimensión social, algo que sobresale también es esto del involucramiento de los grupos de interés y comunicación externa. En algún proyecto observamos que en su preparación hace la mención de presentar un plan de participación de los actores sociales. Esto no es práctica común como la otra que ya les había mencionado, y es particularmente importante porque en los proyectos de infraestructura un factor de riesgo tiende a ser esto de la inconformidad de las comunidades aledañas o en la zona de influencia del proyecto. Entonces, para reducir la probabilidad de protestas o de inconformidad con el desarrollo del proyecto por parte de dichas comunidades, llevar a cabo un plan de participación no solo los integra, sino también que los hace sentirse consultados para un proyecto, y esto reduce ese riesgo. En cuanto a la dimensión de gobernanza, una buena práctica que notamos también y que no es común es esto del monitoreo y supervisión, la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento del resolutivo de la MIA. Si bien en el momento en el que se emite hay recomendaciones de lo que debe de cumplir el desarrollador, hace falta capacidad institucional para darle seguimiento a las mismas, al cumplimiento de las mismas. En este caso notamos que sí se hace mención en un proyecto, y que si bien no existe el área que le dé seguimiento, ya sea en la Semarnat o Profepa o cualquier dependencia correspondiente, en este caso, al momento de emitir sus reportes de seguimiento para el FONADIN, podrían agregar información sobre cómo están cumpliendo con estas condicionantes que se mencionan en el resolutivo. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. Como ven, también hay otras prácticas que son un poco más factibles, o como se diría en inglés, un low hanging fruit. Por ejemplo, en el caso de la dimensión social, las normas laborales. Hacer mención en el contrato de licitación, hacer mención de que se contratará mano de obra local. Es una práctica sencilla que se lleva a cabo de facto en varios de los proyectos. Sin embargo, no se menciona así como tal en el contrato, incluyendo una cláusula que lo diga. Sería dar un paso más en el cumplimiento de este criterio de sostenibilidad social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí le tocaría a mi colega, el maestro Francisco Quiñones. No sé si esté con nosotros. Tengo Aquí entendido. Estoy, gracias. Va, adelante. Escuchándote muy atentamente. Gracias. Bueno, el FONADIN surgió hace ya 12 años, el gobierno federal lo constituyó. No voy a entrar en detalles de cómo lo constituyó o cuáles fueron los propósitos, pero hay uno esencial en el mandato federal que le dio al FONADIN
el gobierno en términos de cumplir con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de los proyectos en los que participa. Y desde un principio, el FONADIN ha venido haciéndolo en el Promagua, en el Proresol, en el Protran, es donde vemos con mayor claridad el cumplimiento de estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, pero también en carreteras y en fondos de capital, que son los programas medulares en los cuales viene participando el Fondo Nacional de Infraestructura. En cada uno de, como ya lo comentó Rubí, en cada uno de estos programas hay un marco legal, institucional, federal o estatal que se debe cumplir, y es el que nosotros buscamos atender en el financiamiento de los proyectos en materia de infraestructura. Y esto, y en buena medida, nos ha permitido tener un efecto muy positivo en el cumplimiento de estas salvaguardas que estoy comentando, porque nosotros financiamos todos los estudios de preinversión, y en buena medida todos los estudios de preinversión, y cuando algún proyecto nos los presentan los promotores ya con los estudios de preinversión, pues evidentemente nos damos a la tarea de evaluarlos y verificar que cumplan no solamente con los aspectos financieros, técnicos, sino básicamente con todo el marco legal existente en el país con respecto a las salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto nos ha permitido hasta cierto punto cumplir con este mandato, pero como bien comentaba Rubí, nos hace falta hacer toda una estrategia integral en los diferentes aspectos o materias de infraestructura que atienda el FONADIN, integral, y lo más importante es ver cómo podemos monitorear y darle seguimiento a los proyectos. La mayor parte de estos proyectos son apoyos no recuperables que necesariamente deben de contar con un registro en la cartera de proyectos de la unidad de inversiones. Y la unidad de inversiones realiza aleatoriamente auditorías técnicas ambientales a los mismos para verificar, pues evidentemente, como todo, hacer una evaluación ex post y verificar el cumplimiento de lo que se diseñó, planeó y lo que se ejecutó y está en operación. Pero pues son eventos aleatorios. Ya me imagino yo, si tuviéramos que hacer una evaluación ex post en la unidad de o que la unidad de inversiones de alguna u otra manera promoviera estas evaluaciones para todos los proyectos, pues no terminaría. Pero hay que buscar entre la unidad de inversiones, nosotros y otras entidades, cómo podemos organizarnos para llevar a cabo correctamente esta evaluación ex post. Como bien decía Rubí, bueno, cada tema en el FONADIN tiene sus especificidades, pero hay ya lo tenemos, un marco sostenible, un marco normativo sostenible para todas las actividades, y de ahí
poder hacer o cumplir más allá de lo que el mandato del gobierno federal en el fideicomiso nos señala, poder asumir todas las mejores prácticas internacionales en cada uno de los proyectos en que participamos, y de esta medida poder, entre otras cosas, poder tener acceso al fondeo internacional en mejores términos y condiciones para un paquete de proyectos o para un proyecto en específico. Poner aquí cada detalle de cada programa, pues es parte de lo que ya está mapeado y ya tiene el área de sostenibilidad del FONADIN armado para echar a andar esta cobertura integral en estos aspectos, de las salvaguardas que comento, y avanzar mejor en los resultados que esperamos tener, tratando de buscar mitigar lo más posible los riesgos identificados y procurando que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma y no haya retrasos o situaciones donde se pongan en duda su continuación o su cancelación. Como ya lo decían los compañeros de NAFIN y Bancomext, teniendo una buena organización, una buena metodología, un buen sistema, un buen plan, una buena estrategia, no nos complica, como generalmente en el pasado se establecía o se infería, mayores costos en términos de organizacionales atender estos aspectos. Al contrario, yo creo que es muy importante afrontarlos para tener el menor riesgo posible. Recuerdo recientemente un problema que, a pesar de que un problema en una carretera, que a pesar de que se llevó a cabo todo un levantamiento para liberar los derechos de vía, y se llevaron a cabo consultas con los propietarios, etcétera, toda la labor de concientización y de más que nada de precio para adquirir la tierra y que pudiera llevarse a cabo este proyecto. Pues en un principio todos los propietarios que estaban en este proyecto estaban de acuerdo, pero qué sorpresa que al final había uno que no quería vender, y eran 400 metros que estaban afectando, más bien afectaron porque se retrasó la obra pues cerca de un año, porque implicó llevar a cabo un proceso expropiatorio, pero bueno, son cosas que también, aun cuando se haga una labor de consulta, pues a veces surgen en el camino. Y bueno, en el programa donde se puede ver mejor este cumplimiento, yo no dudo que evidentemente en agua, en todo se ve, en agua potable, en tratamiento de agua, en tratamiento de desechos sólidos, etcétera. Es importantísimo el efecto que los proyectos donde participa el FONADIN mitigan los riesgos ambientales de emisión de gases de efecto invernadero y
de salud pública, más que nada. Pero en el caso del transporte público, pues tuvimos un buen inicio en este programa hace ya 12 años, con la participación del Banco Mundial, y con la participación no solamente financiera del Banco Mundial, sino también de una salvaguarda de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para la transformación del transporte público que debíamos cumplir para poder tener financiamiento a los proyectos de transporte público. Y hasta cierto punto, porque no todo en la práctica es éxito, pero hasta cierto punto se tuvo éxito y ese programa financiero y de aplicación de las buenas prácticas ambientales y sociales se cumplió, y reforzamos en esa medida los aspectos de llevar a la práctica, cumplir pues en el PROTRAM con las cuestiones ambientales y sociales. El PROTRAM como programa ha logrado en términos generales, ha logrado una cartera de más de 50 proyectos entre trenes, tranvías, autobuses rápidos, troncales, con alimentación, en más de 33 ciudades del país, y la inversión global que se ha propiciado, la inversión total que se ha llevado a cabo, es de alrededor de 90,000 millones de pesos, con tan solo un apoyo estimado del FONADIN de 26,000 millones de pesos. Lo demás con participación de los gobiernos estatales y con la participación de la iniciativa privada. La mayor parte, si no es que un porcentaje muy cercano al 100, son asociaciones público-privadas en las cuales participa el FONADIN, los gobiernos estatales o federales, pero también la iniciativa privada a través de concesiones o contratos de prestación de servicios, o la forma del APP que se ve más conveniente instrumentar. En términos generales, pues comentarles esto. Hoy nuestro subcomité conoció la estrategia que en términos generales aquí Rubí se las mostró, y fue muy grato ver los comentarios de los diferentes miembros del subcomité, que después va a ir al comité técnico del FONADIN, manifestaron sobre esta forma de empezar a hacer más cosas más allá del marco legal que nos establece el gobierno federal o estatal en materia ambiental, social y de gobernanza. Gracias, Francisco. Siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, aquí solo para mostrarles en general los principales retos que encontramos al implementar o al llevar a cabo esta iniciativa de integrar criterios de sostenibilidad o sostenibilidad en general. Uno de los retos que nos encontramos, que es común cada vez que proponemos un cambio en donde sea, es reticencia, ya sea porque se desconoce de qué se trata, por miedo a que implique demasiado trabajo adicional o procesos
con recursos humanos limitados, etcétera. Entonces aquí lo que notamos es que es importante llevar a cabo la sensibilización del personal al interior, quien va a estar contribuyendo a la operación óptima, ya sea de un sistema de gestión o de la integración de nuevos criterios, evaluación, etcétera, en temas de sostenibilidad. Sensibilizarlos desde mucho antes de que se inicie con la integración de dichos criterios. Es importante. También notamos que hay diferencias entre sectores. Como mencionaba Francisco, diferencia no solo en las prioridades y retos de cada sector, sino también en la normativa. Notamos que hay diferentes líneas bases. Por ejemplo, al interior del FONADIN, el PROTRAM en sus lineamientos y en el MASTU ya incluye más temas de sostenibilidad a comparación de los otros dos programas. Entonces, eso, por un lado, facilita la labor en cuanto a la homologación, pero también es un reto en identificar si es posible transferir estos criterios a los otros dos sectores o qué adecuaciones hacer. También notamos que uno de los retos es esta colaboración, colaboración interinstitucional. En particular, a nosotros nos interesa mucho la colaboración con la unidad de inversiones, dado que los proyectos que nos llegan a nosotros se tienen que basar o cumplen con los lineamientos de dicha unidad, ¿no? que rigen la preparación de proyectos. También sería importante procurar la coordinación, la colaboración con otras dependencias, como sería Semarnat para el caso de proyectos de residuos sólidos, SEDATU, etc. Un reto adicional que encontramos es el de no rebasar los requerimientos de la ley. Como mencionaba Paulina anteriormente, hay buenas prácticas que van más allá del marco regulatorio y podemos ahí correr o incurrir en retos de estar pidiendo más allá de lo que pide la ley, y no es el propósito. El propósito no es desincentivar la preparación y el apoyo a proyectos, por el contrario, que sigan surgiendo, pero integrando buenas prácticas. Si bien, como mencionaba Paulina, el marco regulatorio nacional es robusto, aquí lo único que haría falta es hacer explícito cómo los requerimientos de cada ley se reflejan en los criterios de sostenibilidad, porque igual y eso no queda claro. Entonces, como mencionaba anteriormente, dejar una cláusula de contratación de mano de obra local es un paso simple, es una práctica simple sin rebasar la ley. Y por último, otro de los retos que notamos fue esto de la capacidad institucional para monitoreo y seguimiento. Es decir, como mencionó Francisco en las evaluaciones ex post, sabemos que se pueden llevar a cabo, pero son limitadas. Entonces, contar con los recursos para llevar a cabo más evaluaciones o incluso los requerimientos que pidan que estos sean un cumplimiento más rutinario, ayudaría en integrar esta parte de monitoreo que hace falta en cuanto a temas de sostenibilidad. Es el eje, es como la patita, por decirlo así, que ayuda precisamente a que la sostenibilidad se dé, el monitoreo y el seguimiento de las buenas prácticas. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchas gracias a ti, doctora, muchas gracias a Francisco también por su excelente exposición. Como habíamos acordado, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En este caso vamos a tomarnos la atención con los que han tenido a bien plasmar en el chat. Y aunque algunas parecieran de respuesta obvia por lo aquí manifestado o presentado por ustedes, no voy a descartar esta que nos preguntan si hay un ejemplo que haya utilizado los criterios ESG para un hospital en México. Esto, insisto, en el contexto de que nos platicaron sobre los programas que maneja el Fondo Nacional de Infraestructura y que más o menos tiene claramente identificados, ¿no?, en los sectores de residuos sólidos urbanos o el manejo integral y gestión de agua. Pero bien, dejo la posibilidad a quien quiera de los ponentes, doctora o Francisco, el responder si existe un caso en el que se hayan utilizado criterios ESG para un hospital. No llegamos hubo tiempo atrás alguna propuesta y abrir el esquema de apoyo del FONADIN para asociaciones público-privadas en hospitales que no se llegó a concretar. Ese es el punto. O sea, no ha habido. No ha habido. En ese contexto, licenciado, me permito extender la pregunta, ¿qué fue lo que, digamos, en su momento impidió que se llevara a buen puerto la gestión de un proyecto bajo este esquema de financiamiento, y asumo que bajo los mismos criterios que hemos estado platicando de ESG? Yo siento que era ¿cómo te diría? El FONADIN nació para apoyar la infraestructura económica y social, evidentemente. Pero ya los sectores en los que venía o los que iniciaron, y cuando se presentó la posibilidad del sector salud, no tengo claridad, pero casi puedo inferir, porque yo no asistí a ese comité y hace ya muchos años. Estamos hablando hace como 8 años o un poco más. Yo creo que se vio la conveniencia de no ampliar el mandato a otros campos que no fueran los que ya tenía, y así, más que nada porque nuestros recursos son finitos. Las posibilidades de financiar proyectos se restringen a los aprovechamientos que tenemos nosotros de las carreteras federales que están concesionadas al FONADIN y a la buena administración que tenemos de las mismas para tener recursos excedentes y poder apoyar proyectos con apoyos recuperables o con apoyos no recuperables. Yo creo que era entrar en otro campo y en otro esquema que no había, se había realizado una planeación específica sobre el mismo. Ok, muchas gracias. Sí, me atrevo. Adelante, doctora. No, está bien. Yo sí quisiera agregar solo esto. No sé si están familiarizados con la plataforma de Proyectos México. Pueden buscarla en Google así y les dará la liga. Lo que tiene Proyectos México es la integración de fichas de sostenibilidad para los proyectos. Es una plataforma de promoción de proyectos de infraestructura, principalmente APP en México, bajo el esquema APP. Y lo que hizo hace un par de años es buscar la generación de fichas de sostenibilidad, tomando como referencia el marco de sostenibilidad del BID. Y se hace una evaluación de los proyectos que estén ahí en la plataforma y de cualquier promotor que pida que se evalúe su proyecto sobre estos estándares, ¿no? Con respecto a estos estándares. Tengo entendido que sí hay evaluación de hospitales que ya están en la plataforma, que cuentan con la ficha de sostenibilidad, solo para darles una idea de los criterios que ya se están integrando o no.
Lo bueno de esta ficha es que te dice en 3 niveles la inclusión de estas prácticas. El nivel 1 sería que el proyecto haga mención, referencia a la identificación de cierto criterio, por ejemplo, especies de fauna y flora en el sitio del proyecto. El nivel 2 te diría información sobre si hay medidas o planes de gestión para la mitigación de riesgos e impactos sobre esos criterios. Y el nivel 3 te diría información de que si el proyecto cuenta con planes o procedimientos de monitoreo para la implementación de dichas medidas de mitigación. Y me parece que hay algunos de los hospitales que sí cuentan con buenas prácticas de sostenibilidad, como es la certificación LED o LEED en inglés, LEED, que es básicamente cuando un edificio integra mecanismos para el ahorro de energía, en el consumo de energía. Y como eso hay varias prácticas. Igual les pudiera servir. Perfecto, doctora. Ahorita nos permitimos proyectar la página que nos sugeriste, en el ánimo de, pues, si podemos concatenar lo que aquí nos platicabas, ¿no? En la búsqueda de información relevante sobre hospitales. Si entendí bien, hay proyectos de hospitales o de clínicas en cuyo caso se formularon fichas. ¿Esta información es verificable, digamos, a través de esa plataforma que nos comentaste, doctora? Sí, de hecho, para cada proyecto que cuenta con ficha de sostenibilidad, también tiene la lista de documentación que se revisó para emitir esta evaluación. Y solo para dejar claro que las fichas de sostenibilidad no otorgan una calificación, sino más bien un nivel de integración de las prácticas de sostenibilidad. Por ahí estos 3 niveles. Pero ahí, como pueden ver en la pantalla, dice proyectos. Le pueden dar clic ahí y eso los lleva a la lista de proyectos que contiene esta plataforma. Perfecto. Y también en la búsqueda abajo puede ser por palabras si lo quisieran hacer más rápido. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Digo, amén de estarle picando un poco durante la presentación para que a los participantes en el taller les dé una idea de qué proyectos podemos encontrar y sobre qué sectores. Haremos las siguientes preguntas, pero te agradecemos mucho la referencia. Finalmente, yo creo que es de mayor interés de los aquí participantes tener estos casos de estudio, ¿no? Como una referencia de lo que ellos quieren hacer. Bueno, claro. Me permito también hacer la siguiente pregunta de Julio César Reséndiz. Dice, en el caso de las ciudades de medias en el mediano plazo, ¿hay algún criterio que favorezca su incorporación en el caso de agua y manejo de residuos, no solo por crecimiento de la población, sino por efectos de cambio climático? No sé si la pregunta fue clara al respecto, pero no sé, alguien que pudiera tomar la respuesta de los ponentes. Pues yo creo que es elegible en buena medida para mitigar el riesgo climático, ¿no? O sea, y tenemos municipios cuyas cabeceras municipales están participando. Si lo vemos desde el punto de vista del tamaño de la población, están participando en proyectos de residuos sólidos. Inclusive los municipios de una misma comarca o una misma región se organizan y promueven el apoyo al FONADIN para tener un lugar común donde y con las técnicas apropiadas llevar los desechos sólidos a un solo sitio
donde participan varios municipios. Pero, o sea, yo creo que sí, definitivamente es elegible en relación, si lo que se está preguntando es al tamaño, pues hay municipios que se organizan y que le dan nada más la economía de escala a donde se van que le dé la economía de escala en un momento dado, si va a ser una asociación público-privada para darle la participación al privado, pero son municipios chiquitos, se organizan y ahí tienen ya de alguna forma la administración eficiente de los desechos sólidos de una región. Ok, tratando de ver si va por ahí también el comentario, en el sentido de que no solo sea el criterio de la población y su tamaño, ¿no? Tal cual en un momento dado amerite la gestión integral de una región, sino que haya algún otro análisis, ¿no? Algún otro ponderado respecto del impacto, ¿no? Por el manejo actual de los residuos sólidos urbanos en alguna ciudad en lo particular, en alguna zona, ¿no? Donde, por ejemplo, dada su alta concentración de desechos en algún, digamos, en algún cuerpo de agua, sería, digamos, de mayor ponderación que aquella otra población que, a lo mejor siendo grande, no tiene tanto problema como el que actualmente no tiene operando ninguna planta de tratamiento de aguas residuales o actualmente no tiene ningún sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que amerite su mayor ponderación respecto a este otro gran tamaño de población. A lo mejor no sé si va por ahí el comentario y de esa manera nos pudieran apoyar también a comentar ustedes. Todo se reduce a los estudios que nosotros requerimos inicialmente. Si los estudios manifiestan que existe la posibilidad de echar a andar una asociación público-privada y que el análisis costo-beneficio evidentemente tiene una rentabilidad arriba de lo que establece la unidad de inversiones, porque generalmente estos proyectos requieren un componente de la inversión total como un apoyo no recuperable, y se tienen, yo no le veo ningún problema que no se puedan atender. No hay ninguna limitante, ¿eh? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos tiempo todavía de hacer algunas otras preguntas. En este caso, la que nos plasma Adriana Martínez, y que concretamente dice: en el caso de los proyectos de transporte masivo, los criterios ESG se cumplen al vigilar que dichos proyectos se alineen al PROTRAN, bajo el entendido que dichos criterios son medulares en este programa. A ver, no tenemos evaluaciones ex post, pero lo que sí tenemos es que cualquier proyecto de transporte público que se presenta a consideración del FONADIN tiene que traer los estudios de preinversión que nosotros requerimos, o bien nosotros los financiamos. Y lo fundamental aquí es que exista un plan de movilidad sustentable e integral en la ciudad. Ese plan debe de traer una matriz de origen-destino de esta movilidad, y esto le permite, nos permite y le permite al promotor empezar a trabajar en la reingeniería de rutas en la ciudad. Y por supuesto, esa reingeniería de rutas va a implicar también un redimensionamiento de los autobuses con base en esa matriz de origen-destino. Y esto, si antes se necesitaban o había 100 rutas, y en nuestras ciudades por lo general hay muchas rutas sobrepuestas, entonces con a lo mejor 45 rutas bien establecidas, y a lo mejor con otras que cambiemos los derroteros, digamos de 100 a 60, se eliminan 100 rutas que implican una congestión, una contaminación, porque los autobuses
del transporte público que no están en con una reorganización, pues transitan todo el santo día. Entonces, con esa reingeniería de rutas, con ese redimensionamiento de la flota, de la flota camionera, de la flota del proyecto, evidentemente, si antes había 200 camiones, pues ahora va a haber nada más 125 camiones, pero muy bien organizados, verificando cuáles son las horas pico del transporte, cuáles son las horas valle, y eso en global, si uno lo cuantifica, hay una disminución de gases de efecto invernadero muy importante con respecto a la situación que prevalece todavía en muchas de nuestras ciudades. Ahora, el otro dilema es qué tipo de transporte, qué tipo de camiones hay que comprar. Pues no podemos comprar autobuses eléctricos porque todavía son caros con respecto a, y si estamos hablando de una asociación público-privada donde se organizan los permisionarios que actualmente prestan el servicio, un autobús eléctrico para poderles dar una rentabilidad apropiada, y más que la rentabilidad apropiada, les permita pagar los financiamientos, pues, a una tarifa asequible a la población, pues no se da todavía no se da. Entonces, sí, pero sí podemos nosotros procurar y apoyar el financiamiento, las garantías de la banca para comprar autobuses con un nivel de contaminación mucho menor con respecto a los estándares más actuales que haya para los autobuses actualmente. Claro que cero emisiones, pues es el eléctrico, pero yo creo que pronto los eléctricos van a empezar también a ser sostenible la actividad de los concesionarios en términos de la tarifa que se debe cobrar, vuelvo a repetir, que sea asequible para los permisionarios. Entonces, ese es el punto. Pero lamentablemente nosotros pues echamos a andar los proyectos con estos estudios, procuramos los financiamientos de infraestructura y procuramos los financiamientos de equipamiento y las garantías en un momento dado que se requieran por parte de la banca privada para otorgarle a los concesionarios financiamiento, pero ya no tenemos esa capacidad de monitoreo y supervisión para ver qué está pasando con ese proyecto en la realidad. En algunos casos, como vuelvo a insistir, la unidad de inversiones hace evaluaciones ex post y ha incluido uno que otro proyecto de transporte, y ahí se ha podido ver que de alguna u otra forma se ha alineado a lo que se planeó. Perdón, muchas gracias, Francisco. Permítanme unos segundos. Nada más en ánimo de seguir, porque son muchas las preguntas que están llegando, otras las que surgen de este lado, y yo al tener el monopolio, ¿verdad?, del micrófono en este caso, me permito hacer una, que además, que a lo mejor también creo cuya respuesta puede parecer obvia. Me quedé pensando en la presentación de la doctora cuando hablaba de todo este análisis de los criterios ESG y sobre todo en lo particular por cuanto hace a lo social. Ahí hablaba de un tema como respecto a una generación de matriz de involucrados, ¿no? Una matriz de involucrados en las cuales se detectaran, digamos, de alguna manera posibles presiones sociales. Y justamente en nuestro quehacer dentro de la unidad de inversiones, si bien tenemos a analizar diferentes actividades de un programa proyecto de inversión, esto es la técnica, la económica, la legal y la ambiental, en un momento dado que nos pudiera acercar a ciertos criterios ESG, porque en lo ambiental podemos incluso solicitar la manifestación de impacto ambiental y a tener digamos, plenamente identificadas las medidas de mitigación
correspondientes. En lo social nos quedamos cortos, nos quedamos tan cortos que no es parte de nuestra legislación el tema de una factibilidad social, ¿no? Tal que en el ánimo de encaminar nuestros proyectos a tener esta certificación o posible certificación, podamos estar pues quedándonos muy cortos. La pregunta es así, es decir, si queremos encaminarnos hacia esa certificación, tendríamos que tener sí o sí un estudio de factibilidad social para digamos, cumplir con lo correspondiente. Sí, más que factibilidad sería un estudio de impacto social. Sí, es imperativo. De hecho, me parece que también mi colega de la unidad experta en temas sociales, Erika García, está presente. Quizá ella pudiera ahondar en esto. Pero lo importante es empezar por eso. O sea, hace falta, precisamente porque no se contempla en el marco regulatorio temas sociales, no hay algo que esté pidiendo un estudio, tenemos que empezar por ahí, por generar una base de datos, identificar la línea base de cómo están las cosas en los criterios sociales, para poder sugerir medidas de mitigación o reparación o compensación. Entonces, el plan de plan de participación de actores sociales es eso, más que nada hacer en el estudio de impacto social se haría un mapeo de cuáles son los actores sociales que no solo interesados, sino que pudieran ser afectados por el desarrollo del proyecto y cómo, y a partir de ello generar un plan de gestión para mitigar dichos impactos. Erika, no sé si quisieras agregar algo más, perdón que extienda la palabra, pero creo que ella es la más adecuada para esto. Adelante, por supuesto. Gracias, buenas tardes. Sí, pues lo principal que estamos buscando desde la unidad de infraestructura sostenible es, en efecto, hacer en extenso las evaluaciones de impacto social que ya en la parte de energía se realizan, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a justamente contar con esa aprobación de alguna manera o ese acompañamiento de las comunidades a los proyectos, lo que permite que los proyectos puedan evitar tener ciertos retrasos, ¿no? Como ya se ha comentado anteriormente, que por falta de esta comunicación con las comunidades hay bastantes retrasos y obviamente los costos del proyecto aumentan, ¿no? Entonces, sí, la intención es, más allá de generar una factibilidad social, es una evaluación de impacto social que permite observar la dinámica social, me permite generar algunas conversaciones con las comunidades, entre otras cosas que ya están establecidas de alguna manera en la Secretaría de Energía, que ahorita estamos tomándolo como ejemplo, pues porque es lo que más se acerca ahora en estos proyectos. Y la intención es pues tratar de empujar también que en la parte de infraestructura se lleven a cabo este tipo de evaluaciones de impacto social, como ya para evitar conflictos sociales y algunas otras cosas como ya se mencionó anteriormente. Muchas gracias. En ese mismo contexto, permítanme complementar una pregunta que nos hace llegar Javier Hernández. Dice, si considera viable que Fonadín y Bancomex y el resto de la banca de desarrollo consideren que la unidad de inversiones pueda o deba, supongo, modificar sus lineamientos para exigir o encauzar ESG en los proyectos que se gestionen y revisan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues, bueno, antes quisiera Israel, ¿verdad? Proyectando, perdón, discúlpenme, proyectando desde la máquina ahorita mi compañero Israel. No, es que... Pero sí, así aparece, no supongo. No, pero está aquí el Hospital General de Villahermosa, pero nada más precisar, porque la pregunta de hace rato era al Fonadín, y este hospital lo financió Banobras, el banco como tal, ¿no?
no participó Fonadín. Nada más quería yo aclarar eso, ¿no? Ahora, pues yo creo que sí, pero que podría ser interesante, pero con flexibilidad, porque cada proyecto tiene materia distinta de cumplir con X o tal criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y si lo enmarcamos dentro del esquema del registro y la participación que tienen ustedes en la unidad de inversiones, pues puede haber, aparte de la evaluación misma que ustedes hacen para otorgar dicho registro, pues yo siento que podría sí complicarse, pero que si cada institución con su sistema, con su programa, con su estrategia, lo manifiesta, lo hace ver, porque de hecho nosotros lo vamos a hacer ver, lo vamos a hacer en cada ficha técnica antes de autorizar en el Fonadín. Evidentemente van todos los elementos que nos permiten en un momento dado, que nos van a permitir más adelante validar que cumple con los criterios de sostenibilidad para X tipo de infraestructura, el proyecto que estamos presentando ante nuestros comités, y ya nada más pues hacerles ver a ustedes en qué consiste. No sé, pero pues podríamos empezar a platicar, ¿no? A platicar y ver cómo podemos hacer mejor las cosas interinstitucionalmente, ¿no? Sí, aquí Seguramente, Francisco. Adelante. Perdón, solo quisiera agregar que sí es verdad que cada sector tiene sus detalles y sí, como adecuaciones, ¿no? De cómo integrar estos criterios de sostenibilidad. Pero algo que sí hemos encontrado, y también, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, en la preparación de sus proyectos, como lo hace mediante la metodología de los 5 casos, es que ya tienen identificados ciertos criterios que son estándares, ¿no? Entonces, que independientemente del sector, sí se pueden homologar. Un ejemplo de esto, y no es un criterio como tal, sino, o bueno, podría serlo, lo que mencionaba anteriormente, esto del monitoreo y seguimiento, que también a lo que hace referencia Francisco, ¿no? Es cierto que lo que vamos a pedir que se reporte en cada proyecto, dependiendo del sector, seguramente va a variar, pero eso no contradice el hecho de que necesitamos que se lleven a cabo estos reportes de seguimiento y monitoreo, que haya indicadores para reportar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad del proyecto. Entonces, para que estos reportes se puedan llevar a cabo, su requerimiento tiene que estar homologado en todos los instrumentos regulatorios que le apliquen. En este caso, podría ser también los lineamientos de análisis costo-beneficio. Tengo entendido que para el propio ACB no se llevan a cabo como tal, no se pide una actualización del mismo o verificación del cumplimiento de esto. Entonces, eso requeriría un cambio en esa normativa que viene desde la unidad de inversiones. Y creo que son los cambios que se pudieran implementar en este momento. No necesitan ser tan grandes como ya les mencionaba, sino tenemos que empezar por lo básico, por generar información, generar datos para ir midiendo el cumplimiento e integración de estas prácticas. Y podría ser un paso por donde empezar esta conversación, esta coordinación, como mencionaba Francisco. Muchas gracias. Cosas que
Además, estaremos vigilantes de que así puedan suceder, digamos, esta relación interinstitucional para promover, pues, digamos, los criterios que promuevan mejores prácticas, ¿no?, de gestión y evaluación de proyectos de inversión. Permítanme seguir leyendo algunas preguntas, entre ellas, bueno, preguntas y comentarios, entre ellas muchas felicitaciones a los ponentes por su excelente presentación. Y yo creo que es a razón de eso que nos están bombardeando con comentarios y preguntas. Aquí viene una, dice, si tenemos un proyecto, ¿no?, de construcción, en este caso de una presa, y quiero que cumpla con los criterios ESG, ¿con quién debo gestionar la construcción y evaluación del framework ESG y cuáles serían los pasos 1, 2 y 3? De una carretera, ¿verdad? No, dice de una construcción de una presa, Francisco. Ah, de una presa. Dice 3 preguntas. Sí, dice 3 preguntas. ¿Con quién debo gestionar la construcción y evaluación framework ESG? 2, ¿cuáles son los pasos 1, 2 y 3? Y cambia la metodología si es financiada con recursos públicos o con recursos privados. En realidad es una pregunta muy completa, pero bueno, vamos a ver. Sí, y en un ámbito que sale de nuestra competencia, aunque ya tuvimos la experiencia de una presa para abastecimiento de agua, que fue todo es y sigue siendo una cuestión social problemática que no se ha resuelto. Entonces, yo creo que habría que, pues lo primero, como en todo, son los estudios de preinversión, que se demuestre que hay una factibilidad técnica, económica, financiera, legal, ambiental del proyecto. La segunda, si va a ser con financiamiento de nosotros, con apoyo de nosotros, si es con, lo más seguro, podría ser con apoyo no recuperable, tendrían que hacer un análisis costo-beneficio del proyecto y que esté validado y aprobado por la unidad de inversiones. Evidentemente, el proyecto ejecutivo de obra de la misma, y aquí yo antepongo a toda la planeación misma un evento primordial de consulta en las comunidades que puedan ser afectadas por este embalse o esta presa, porque si no, no camina este asunto, y más si hay comunidades sociales, me refiero a ejidos alrededor de la misma, hay que hacer toda una labor con los comisarios ejidales, y levantar inclusive, no tengo exactamente el nombre de lo que podría ser porque pues, es una presa, pero en recursos, en la secretaría correspondiente, pues evidentemente saben que hay que levantar las asambleas de ejidatarios, el visto bueno de los mismos, etcétera, ¿no? Antes de invertir en estudios y ver la posibilidad del proyecto, porque ya ahora no podemos decir, aquí se necesita una presa y la vamos a construir y no tomamos en cuenta a la gente, eso ya no es posible. Eso ya no es posible. Y aquí está Rafael Flores, que nos puede ayudar en términos de qué pasos a seguir, Rafael, cuando se trata de una presa, y que con un posible apoyo del FONADIN. Si nos pudieras tú comentar algo, Rafael. Sí, mira, muy rápido estaba yendo la pregunta que era bastante completa. La verdad es que las presas normalmente se apoyan bajo esquema de obra pública, porque difícilmente tienes tú una prestación de un servicio y puedes incorporar a un privado para que participe en algo, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente apoyamos aquí en el FONADIN es digamos, más bien
se construye un proyecto de forma integral, es decir, una obra de toma, que en este caso es una presa, y el componente de abastecimiento de agua, en algunos proyectos lo hemos apoyado nosotros, ese sí, como esquema de acción público-privada, porque ahí sí tienes una prestación de un servicio, que es la entrega de agua en bloque, de un punto hacia el otro, con la respectiva potabilización y la infraestructura que se tenga que incorporar al esquema para poder llevar agua de un punto a otro, ¿no? Pero la presa normalmente se construye bajo el esquema de obra pública. Esa es una forma, digamos, híbrida en la que se han desarrollado algunos proyectos de abastecimiento de agua, como por ejemplo la presa El Zapotillo que mencionaste estaba prevista para hacer un proyecto de esta naturaleza. La cortina la construyó la Comisión Nacional del Agua con presupuesto de egresos de la Federación, y el componente de abastecimiento lo iba a apoyar el FONADIN como bajo esquema de acción público-privada. El proyecto del Realito está igual. La presa es agua para San Luis Potosí. La presa se construyó con recurso federal y todos los componentes para el abastecimiento se fueron apoyados por el Fondo Nacional de Infraestructura. Para una presa como tal, creo que es variable porque depende para qué uso vas a tener esa presa. Normalmente todas las presas en el país las administra la Conagua, algunas la CFE porque son para generación de energía, pero digamos como agente técnico pues tendrías a la Comisión Nacional del Agua y a la propia CFE, dependiendo del caso, ¿no? Y efectivamente, para poder llevar a cabo la construcción de una presa, pues hay primero que sortear varios temas complicados y complejos. Ya lo mencionaste, Paco, que el primero, pues es si tienes asentamientos, ¿no? El primer punto, si tienes asentamientos, gente que tienes que desplazar, que también es todo un tema, no es tan sencillo eso. Y de igual forma, si no tienes gente y es un terreno, pues digamos, deshabitado, pues también muchas veces los terrenos tienen dueños, ¿no? Son ejidales, y también hay que, pues de alguna manera, indemnizar a la gente que es propietaria de esos terrenos, aunque no viva ahí, porque pues le vas a inundar los terrenos y vas a inundar un área con agua, ¿no? Que es el propio vaso de la presa. La verdad es que no sé si contesté la pregunta, pero traté de diferenciar entre lo que es una presa y lo que es un componente APP para abasto de agua. Y la autoridad que regula las presas y que las opera en este país, en su mayoría es la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, Rafael, también por tu intervención. A mí me surge una pregunta. Usted, de acuerdo a lo que nos platicaron respecto a este caso en específico, ¿no? La presa, yo iba a preguntar cuál presa, que no, aquí entre nos dijeran, ya hablamos de que se presa El Zapotillo, y entiendo que hay pasos que no se hicieron, ¿no? Por cuanto hace a la socialización. Y si bien es un proceso de factibilidad o que itera, ¿no? En términos de la elaboración de los estudios de preinversión, cuyas, digamos, aristas pueden tocar el tema ambiental, legal, social, económico, entendí que en este caso puede haber fallado no anteponer o analizar en principio digamos, la afectación social, ¿no? de la construcción de la presa. Sí, correcto. O sea, hubieran puesto como punto número 1, o sea, así como la pregunta fue formulada, ¿cuál es el paso 1, 2 y 3? ¿Sabe? Como Francisco comentó, algo así como, yo sugería que antes de hacer incluso estudios, veamos cuál es la posibilidad de socializar esta obra, ¿no? Tal que no haya grupos que se antepongan a la misma. Esa es mi pregunta concreta. Mira, aquí en este caso concreto que nos ocupa, la verdad es que como decimos, aquí en México se juntó el hambre y las ganas de comer, o no sé cómo se dice, porque todo, o sea, fueron varias cosas. Mira, la primera es que en un principio se diseñó la cortina para almacenar un cierto volumen de agua e ibas a inundar una cierta área. Después se determinó que la cortina debería elevarse 20 metros más para tener un volumen suficiente que te permitiera abastecer a León, a los Altos de Jalisco, y de igual forma permitieras tú tener un caudal suficiente para desarrollar un proyecto aguas abajo que era el Purgatorio. Entonces se necesitaba un volumen mayor de agua almacenada y se iba a elevar la cortina. ¿Qué pasó? Que la administración, la presa está ubicada en Jalisco, y la administración estatal de ese momento no fue al Congreso para que le autorizaran el pago de la presa a lo largo del tiempo, porque si bien fueron recursos federales con lo que se construyó, el acuerdo original es que los estados de Guanajuato y de Jalisco iban a pagar la infraestructura de la presa
sin intereses y a lo largo de 30 años. Entonces, eso representaba un endeudamiento y Jalisco no lo reportó ante el Congreso. Entonces, un juez determinó la suspensión de la cortina, ¿no? De la construcción de la cortina. Entonces, ya tenías un primer problema, que era la orden de un juez de detener la construcción de la cortina. El segundo problema fue que cuando se determinó elevar la cortina 20 metros más, pues ibas a inundar un área mayor y ya estabas afectando comunidades que de alguna manera con una cortina más baja no las ibas a afectar. Entonces ahí se vino otro problema social con las comunidades y pues sí, una no negociación, creo, adecuada, previa a a la decisión de subir la cortina, ¿no? Entonces, esa parte se juntó. Por otro lado, también en el esquema de APP también se juntó un tema de una, digamos, quiebra de la empresa que tenía adjudicada el proyecto y renunció al título de concesión y se generó un problema tremendo. Entonces, son de esas cosas que pues en los proyectos suceden. Aquí creo que se juntaron y coincidieron, se alinearon los astros, pero de una manera totalmente negativa en contra del proyecto. Y esa es la situación que tenemos al día de hoy, ¿no? Con el mismo, el acueducto está apoyado por el Fonarín, y la presa casi está concluida. Se llevó a una altura de 85 metros, si no me falla. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Mira, a los ponentes, muchísimas gracias por la respuesta también a a los planteamientos aquí expuestos en el chat, ¿no? Hay muchas dudas, muchos comentarios, muchos agradecimientos también. Sin embargo, les haremos llegar a los ponentes las que no hemos podido comentar en este momento y daremos paso a la siguiente ponencia. Sí, ahí siguen llegando, les agradecemos. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Bueno, nos mantenemos aquí en el taller, Francisco, doctora. Así es. Gracias, Rafael. Y bueno,